Buenos días, gloria a Dios. Es un privilegio estar una vez más compartiendo la palabra de Dios, que es alimento espiritual. Es el único que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, ya que el Señor Jesucristo nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, nos puede dar revelación, entendimiento, conocimiento. Vamos a continuar con el estudio. Estamos viendo uno de los libros maravillosos llamado el libro de los Efesios. El autor es el apóstol Pablo. Recordando, este era un perseguidor de la iglesia, pero la gracia de Jesucristo lo alcanzó a este hombre cuando éste perseguía a la iglesia. Jesucristo lo llamó para ser un apóstol de los gentiles. Él mismo reconoce en el capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y es así como este hombre fue llamado por la gracia de Dios, y ahora él está dirigiendo esta carta a los santos y fieles que estaban en Éfeso. Nosotros nos encontramos en el capítulo 5. Hemos visto los primeros versículos donde vemos el amor de Dios manifestándose a favor de la humanidad. En el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el versículo 2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego en el versículo 3 también vimos, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo es que nosotros debemos conducirnos como hijos de Dios? Ya que en el versículo 1, ya esto lo hemos explicado, vemos el Espíritu Santo, por medio de Pablo, se está dirigiendo a todos los creyentes. Y él les está diciendo que seamos imitadores de Dios como hijos amados. He mencionado dos cualidades muy importantes que Dios ha derramado en el corazón de los creyentes. La Biblia dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. También en Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que Dios nos ha dado una semilla, una medida de fe a cada uno de nosotros. Entonces no hay excusa para decir que yo no puedo amar o vivir en fe, porque la palabra de Dios nos está ordenando que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados. La mejor expresión, el mejor modelo de cómo uno puede imitar a Dios tiene que ver a Jesucristo. La Biblia dice en Colosenses 1:15, Jesús es la imagen invisible de Dios. La Biblia dice: Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesucristo es el modelo perfecto para imitar a Dios. Él imitaba a su Padre, andaba en amor, andaba en fe. Cada palabra que Jesucristo pronunciaba producía algo, porque su palabra es poder y su palabra tiene una obra creadora. Entonces nosotros tenemos que seguir a Jesús. Él mismo nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres ser un verdadero imitador de Dios? Imita a Jesús. Siga sus pasos, siga su ejemplo. Dios mostró su amor hacia la humanidad por amor a nosotros. Nos dio a su Hijo. Jesucristo ofreció su vida como un sacrificio, como un olor fragante. La ofrenda, el sacrificio que Jesucristo presentó, trajo satisfacción al corazón del Padre. Dios se agradó de la ofrenda de Jesucristo. Entonces nosotros también podemos usar esa expresión, que podemos amar dando nuestra vida. El amor es una acción, es una demostración hacia la persona que tú amas. El mundo ha distorsionado el significado, el concepto de lo que es amor. Llaman ellos que el amor es una emoción, es un sentimiento. La gente dice: yo no puedo amar porque no siento nada. Ellos piensan, creen que el amor es un sentimiento.
Pues la palabra de Dios nos dice, el amor es una decisión. El amor de Dios está en nuestro corazón y no está en nuestra mente. No está en nuestra carne para tratar de sentir. Nosotros tenemos que ser un verdadero imitador de Dios. Entonces, ¿cómo es que imitamos a Dios? Ya he explicado, dejando el lenguaje sucio. Nosotros tenemos que imitar a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que renunciar a todos los pecados sexuales. Tenemos que renunciar a toda fornicación, inmundicia, avaricia. Dice que ni aún se nombre como conviene a santos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es ahora de cómo debemos imitar a Dios. Dice en el versículo 4, renunciando toda palabra ociosa. Miren el verso 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Las palabras deshonestas son un lenguaje vergonzoso, obsceno, incidente, incluye a todo tipo o cosa que debería avergonzar a un verdadero hijo de Dios. Las palabras necedades abarca toda clase de conversación ociosa que no conduce a nada. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que los hombres hablan, darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras tú serás justificado y serás condenado. ¿Se dan cuenta? Somos diferentes al mundo. Nosotros tenemos que imitar a Dios. Estamos en este mundo, no somos de este mundo. Somos del mundo espiritual y tenemos que conducirnos como verdaderos hijos de Dios. Tenemos que caminar en amor, tenemos que caminar en fe. Y nuestras palabras tienen que ser palabras de fe, tienen que ser palabras de bendición. Toda palabra ociosa, toda palabra deshonesta, tenemos que desechar nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que hablar verdad entre nosotros. Luego también dice, todas palabras truhanerías tienen que salir de nosotros. Esta es una capacidad maligna que se usa para torcer el sentido de la palabra. Por ejemplo, esta palabra en la Biblia de las Américas dice son como palabras groseras. Y en la nueva versión internacional dice son como chistes obscenos. Pues nosotros somos diferentes al mundo y no vamos a imitar el modelo del mundo. No vamos a hablar como el mundo habla, sino como Dios habla. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso debemos practicar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué palabra tú te estás llenando? ¿Qué es lo que tú estás escuchando todo el día? Por ejemplo, nos encontramos en una situación, en la pandemia, mucha gente habla del temor, mucha gente habla de miedo, que se viene la segunda ola, la tercera ola. Pero déjame decirte, hermano, así venga la cuarta, la quinta, nosotros no tenemos temor a las malas noticias. Porque nuestra confianza no está puesto en un hombre. Nuestra confianza está puesto en Dios. Nosotros somos de Dios. Somos hijos de Dios. Y Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Jesucristo nos da la protección. Tenemos la triple protección. La protección del Padre, la protección del Hijo y la protección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces debemos imitar a Dios andando en fe, andando en amor, desechando toda palabra corrompida, palabra ociosa que no agrada al Señor. Gloria a Dios. Ahora veamos nuestro hablar. Dice, tiene que ser con acciones de gracias. Gloria a Dios, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Tú eres un cristiano? Tienes que apartarte la gente que habla de temor, de miedo, que no edifica nada. Sal de ese grupo. Júntate con personas que hablan de fe. Júntate con personas que realmente te edifiquen, que te den buenos consejos. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice, dad gracia en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre
con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Gloria a Dios. Dice tu palabra, debe ser sazonada. Ya Jesucristo lo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Gloria a Dios. La sal se refiere a la influencia de los cristianos para impedir la maldad y para preservar el mundo de la corrupción espiritual. La sal mayormente, nosotros conocemos, se usa para preservar ciertos alimentos y para dar sazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestras palabras deben ser sazonadas, no desabridas, sino de agrado, que puedan estimular a la gente a buscar de Dios. Y nosotros podamos preservar la fe, podamos preservar el amor, la palabra de Dios. Mucha gente en esta situación están culpando a Dios de lo que está pasando. Lo están llamando a Dios como un Dios malo que se olvidó de su creación. Pero déjame decirte, hermanos, no. Dios nunca se olvida de su creación. El hombre lo ha dado las espaldas a Dios. Y es la consecuencia de lo que está viviendo por haberse olvidado de Dios. Si Jesucristo Él mismo nos está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre. Entonces, ¿por qué no volvernos a Él? ¿Por qué no poner nuestras miradas en el autor y consumador de nuestra fe? Dios pide de la humanidad que se acuerden que Él es su creador. Jesucristo ya hizo la obra en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad. Derramó su sangre preciosa para darnos salvación, para darnos el perdón. Tú tienes que aceptarlo a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Una vez que tú has aceptado a Jesucristo, déjate gobernar por Él. Deja guiarte por Él. Que Él sea el Señor en tu vida. Así como Pablo dijo, reconoció, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él está reconociendo que ahora su vida lo pertenece a Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así podemos decir ahora, soy de Dios. Soy santo porque he sido apartado, porque he sido separado del mundo. Ahora mi vida debe traer satisfacción, debe traer alegría a Dios. Mi actitud, mi forma de pensar, mi forma de hablar debe dar gracia a los oyentes, que de tal manera pueden ver que Jesucristo mora dentro de nosotros. Entonces el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 6 verso 45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú estás escuchando, sea palabra de fe, sea palabra de mentira, eso va a quedar grabado en tu corazón. Y luego por tu boca saldrá lo que tú oíste, lo que tú guardaste dentro de tu corazón. Por eso tú tienes que cuidar tu corazón, tienes que guardar tu corazón, porque de ahí viene la vida, la bendición de Dios. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué dice que engañoso es el corazón? Porque está recepcionando palabras de mentira y palabras de verdad. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos rechazar toda palabra de mentira. No debemos seguir la corriente, el modelo de este mundo, sino seguir la corriente, el modelo de Dios. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo que tú hablas, lo que tú dices, creyendo, eso va a suceder. Tú debes hablar, Cristo es mi sanador, Dios es mi proveedor, Él suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Tú debes de hablar, confesar con tu boca que Jehová es tu pastor, que nada te faltará. Tú debes hablar que Jehová es tu luz, tu salvación. Tú debes hablar que estás viviendo, habitando bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. No andas con temor, no andas con miedo. Ten confianza en Dios. Acércate confiadamente al trono de la gracia a través del camino que es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces dice, también hay otro verso en 1 Corintios 15:23, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como antes dije,
Apártate de la gente que habla vanidades. Júntate con sabio y sabio serás. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es un verdadero imitador de Dios, que anda en los consejos de Dios, es guiado por el Espíritu Santo. Josué 1:8, ¿qué nos dice? Que de día y de noche debemos de leer, meditar la palabra de Dios. ¿Qué dijo el salmista David en el Salmo 19:4? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Maravilloso es la palabra de Dios. Sigan disfrutando de las bondades de la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.